Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección 3 de este fascinante tema que es el discipulado. Y el tema de esta ocasión, de esta semana, es el discípulo y la oración. Vamos a iniciar entonces el comentario de esta lección y están con nosotros los pastores Emilio Abdala y también el pastor Everon Donato. Bienvenidos. Gracias, es un privilegio estar acá. Una alegría, pastor. Vamos a iniciar con una oración y pastor Everon, por favor, guíenos en la oración. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de una vez más abrir tu palabra y estudiar aquello que aprendimos, Señor, durante toda la semana. Esté con nosotros y envía tu Espíritu Santo, Señor, para nos ayudar a entender y comprender tus enseñanzas en nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera persona que nos enseñó a orar, que me enseñó a orar, fue mi padre. Y antes de dormir, él se acercaba todos los días para hacer una oración por cada uno de nosotros. Un día yo le pregunté, papá, ¿yo también puedo orar? Y él me dijo, claro que sí, tú puedes orar. Y entonces hice mi primera oración. No recuerdo exactamente lo que dije al Señor, lo que oré aquel día, pero sí recuerdo que me gustó mucho. Yo recuerdo que en la hora del culto todos queríamos orar y él seleccionaba una persona para orar. Era un privilegio ser escogido para orar. La oración pasó a ser un ingrediente fundamental en la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia. El enfoque de la lección de esta semana es entender que la oración es un ingrediente esencial en el discipulado. Ella involucra mucho más que apenas obtener respuestas. Es un encuentro diario con Dios. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. ¿Cuál es la importancia de la oración en el discipulado? Una de las primeras cosas que Jesús enseñó a sus discípulos fue a orar. ¿Por qué era tan importante repasar con ellos este tema de la oración? Pastor Abdala. Es muy importante que el maestro se torne un modelo para sus discípulos. Entonces, muchas veces, los discípulos viram Jesús orando sozinho, solo. Outras vezes ele orou em seu bautismo, orou em la transfiguração. Momentos antes da eleição de los discípulos, ele quedou solo toda a noite orando pela eleição. Então, era tão importante a oração que os discípulos lhe fizeram uma pergunta. Le hicieron una pregunta. Sim. Eles não pediram, ensina-nos a fazer milagro, uma cura, ou ensina-nos a predicar, pero a pergunta está aí em el Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Você pode ler para mim aí? Lucas 11, 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, porque también Juan enseñó a sus discípulos. Mira, si el Hijo de Dios, que es perfecto, necesitó de la oración para su ministerio, mucho más nosotros tenemos la necesidad de estarmos ligados a Dios a través de la oración. Entonces, el propósito de la oración no es tornar nuestra voluntad hecha en los cielos, pero la voluntad de Dios hecha acá en la tierra. Pero para que nosotros tenemos la comunión con Jesús a través de la oración, nosotros tenemos que oír su voz a través de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, esas dos disciplinas, la oración, el estudio de la palabra, deben seguir lado a lado
para el fortalecimiento del discípulo. Y ahora, la oración tiene una relación con el evangelismo. Es decir, en la vida de todo discípulo, la oración se torna no solamente un asunto egoísta, ¿no? Yo quiero que me bendigas, que cuides a mi papá, me cuides, mis hijos, en fin. ¿Hay alguna otra razón a la cual Dios apeló en relación a la oración? ¿Cuál es aquella? Muy bien, pastor. Cuando hablamos de oración, tengo en mente que esta es una disciplina espiritual en la vida de un discípulo que está creciendo en su experiencia con Dios. Sí es. Así tenemos como disciplina espiritual, tenemos el estudio de la Biblia, el estudio diario de la Biblia, la oración, la testificación también. Son disciplinas espirituales que un discípulo necesita alimentar todos los días en su vida. No es una cosa que hago ahora y después no hago más. No, eso tiene que ser hecho todos los días. Ahora, una vez que la oración es parte integrante de la vida de un verdadero discípulo, ese discípulo no solamente ora por sí mismo, él tiene también una visión, él adquiere también una visión misionera, una visión de salvación por el mundo. Así que este discípulo se torna un intercesor. Ahí entra la oración intercesora. Y esta oración intercesora es muy importante porque yo diría que ella en primer lugar nos libera o nos liberta del egoísmo. Cuando no oramos por otras personas, solamente miramos hacia nosotros mismos. Y cuando oramos de manera intercesora, oramos por las bendiciones de Dios en la vida de otras personas, para que conozcan la salvación, para que tengan un cambio, una transformación en su familia, en su propia vida. Así que el discípulo, él tiene también un carácter misionero. Él tiene una visión misionera. Y esta visión misionera, ella se concreta con la oración intercesora. Y esto me hace recordar lo que aconteció con Daniel, en el capítulo 9 del libro de Daniel. Habla que Daniel hizo oración intercesora por su pueblo. El pueblo estaba cautivo en Babilonia. Y entonces, en el capítulo 9, verso 3, habla que entonces Daniel se volvió su rostro al Señor Dios y lo buscó en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Mire, aquí está un profeta de Dios orando por su pueblo, para que Dios pueda perdonar el pecado de su pueblo y pueda traer su pueblo de vuelta, de regreso a Jerusalén. Así que hay alguien aquí que está dejando un ejemplo para nosotros. Un verdadero discípulo debe tener una vida de oración personal, pero también una vida de oración intercesora en favor de otras personas. Y esta es una de las cosas más interesantes de la oración, porque la mayoría de personas cuando ora está queriendo pedir algo. No, yo voy a orar porque ahora quiero pedirle a Dios esto, quiero pedirle aquello. Y entonces se torna como una especie de Dios, un instrumento Dios, ¿no? No es como porque yo recuerdo un día un amigo mío se casó y le invitó a un amigo y le dio aquella invitación y él le dijo, ¿qué quieres que yo te regale en tu casamiento? Y él le dijo, quiero no quiero nada de eso. Él no pidió nada, él dijo, quiero que estés en mi boda. O sea, lo que él quería no era algo de él. La presencia. Era a él. Tal vez cuando nosotros oramos no queremos tanto algo de Dios, sino al propio Dios viviendo en la vida. Y el que tiene a Dios tiene todo, ¿no es así? Y esa oración intercesora hace que cuando Dios está, naturalmente, va a fluir un deseo de ayudar a otras personas y clamaremos como otras personas, como lo hizo Moisés, ¿no? Por la salvación de otras personas. Por la salvación de otras personas. Al punto que Moisés dijo, si vas a matar al pueblo, mátame a mí también. Él amaba tanto ese pueblo que oró en favor de ellos. Entonces ahora la segunda parte, la oración y el evangelismo. Hay una comisión, ¿no? Las personas son comisionadas incluso para ser enviadas. Sim, o melhor exemplo disso está em Mateus. Ajá. Pero todas as vezes que Deus deseja realizar um grande movimento missioneiro, Ele instiga seu povo à oração. Nós podemos ver em Welsh, movimento Welsh, de grande reavivamento.
precedido pela oração. O primeiro e segundo reavivamento americano. Tudo iniciou com um solo homem que entrou em seu quarto e iniciou a oração. Há um exemplo acá em Mateus, no capítulo 9, versos 37 em diante. Eu vou nomear agora, pastor Choque, que seja meu leitor oficial. Tá Verso 37. Mira. Dice así: Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Havia aqui uma grande necessidade. Sí. La seara, os campos missioneiros estavam llenos de pessoas prontas a serem traídas, cosechadas. Pero onde estão os trabalhadores? Então Jesus diz: orai. Uma vez que eles oram, Jesus diz: "Usted ha orado? Sim? Ok. Agora, ustedes são os trabalhadores." Em el capítulo 10, ele seleciona as parejas missioneiras e los enviam de 2 em 2. Há muitos exemplos que podem ilustrar isto. Em el livro de Hechos, no capítulo 4, por exemplo, há aqui uma oração que precedeu uma grande iniciativa missioneira. Hechos, em no capítulo 4, em no verso 30 e 31, por favor. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo o de tu Santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, a iniciativa missioneira precedida pela oração. Em capítulo 13 de Hechos, há um momento na igreja de Antioquia, quando eles estavam orando em ayuno e oração. O Espírito Santo diz: vamos separar-me, Pablo e Bernabé, para uma obra que tenho para eles. E eles saíram plantando igrejas. Então, a igreja los enviou através da oração. Nos comisionó a través de la oración. Sí. Veja a importância da oração. Y esto realmente es parte de la historia y de los grandes hechos de Dios en la historia de la humanidad. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar entonces esta verdad, la importancia de la oración en la vida de todo discípulo? En primer lugar, podemos tener la aplicación siguiente. La oración no es hecha solamente para que sea nuestra voluntad y sin la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14 habla de esto. Entonces, en segundo lugar, podemos aplicar también para orar unos por los otros. No apenas por mí o por mi familia, sino por aquellos que están cerca, pero necesitan la gracia de Dios. En tercer lugar, la oración no es una opción, es una necesidad, casi como el aire que tenemos que respirar todos los días, hay necesidad de orar todos los días. En cuarto lugar, orar frecuentemente es más importante que nada en la vida. Es tiempo que tenemos que dedicar frecuente a la oración. A medida que nos acercamos al final de la historia, debemos velar, como dice la Biblia, y orar con más dedicación. Que Dios te bendiga para que la oración sea parte de tu vida. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. La oración es parte esencial de la vida de todo ser humano. Ahora piensen un poquito cómo vamos a tomar este tema para nuestras vidas. ¿Qué cosas podemos decidir claramente
y que pueda ser una bendición para todos nosotros. En primer lugar, ¿por qué no separar un tiempo cada día para orar? No es aquella oración solamente donde repetimos las mismas palabras todos los días. Y a veces nuestro corazón puede estar un poco así pensando, Señor, yo no tengo más palabras que decirte. Parece que ya no hay nada más que hablar. ¿Por qué no le dices, Señor, yo no sé qué más hablar? Quiero que pongas esa pasión de hablar contigo, de hablar acerca de otros, en fin. Dios va a colocar esa semilla preciosa de la comunicación con Él en tu corazón. Al final de cuentas, Él tiene la iniciativa y nosotros somos el resultado de la iniciativa con Dios. Ora por tus hijos, ora por tus vecinos. Y si es posible, anota en una hoja el nombre de todos ellos. Coloca en tu Biblia y haz oraciones por ellos. Vas a ver cuánta bendición va a traer a tu vida aquellas oraciones. Y que Dios bendiga tu vida de oración. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Danos el privilegio de poder gozarnos y alegrarnos en este maravilloso tema de la oración, porque tú lo has inventado para poder estar en relación contigo. Bendícenos y guíanos en el estudio permanente de tu palabra y la oración en el nombre de Jesús. Amén.